Bien, nosotros en ese sentido creo que hay dos formas de encararlo. Uno tiene que ver con las situaciones de estrés a nivel general que se da en cada uno de los sectores y otra que tiene que ver con las situaciones particulares, ¿sí? La situación particular de un trabajador que está con un cuadro de estrés que le impide desarrollar normalmente sus funciones, generalmente se aborda a través de las licencias ordinarias, ¿sí?, que le corresponden por derecho, ya sea marcadas en los convenios colectivos en cada uno de los sectores o en las leyes laborales, a través de los certificados de licencia por enfermedad psicológica, ya sea emitida por un psicólogo o por un psiquiatra. Lo cierto es que genera mucho resquemor este tipo de licencias en los sectores patronales, lo cual genera una lucha constante desde el sindicato con respecto a estos temas y al respeto de este tipo de licencias. Se da el caso, por ejemplo, de una de las principales luchas que hay tiene que ver con la extensión. Ustedes saben que una licencia por situaciones de estrés o situaciones psicológicas no son licencias que sean de 1, 2 o 3 días, sino que son licencias que por lo general tienen largo tratamiento y muchas veces nos encontramos con la situación de que hay trabajadores que tienen que exceder por su situación los 6 meses o incluso hasta el año, ¿sí? Y de acuerdo a la legislación vigente, a partir del año de licencia de un trabajador empieza a dejar de percibir su salario como lo emitía, como lo recibía habitualmente. Esto cambia con mayor o menor medida de acuerdo a las reglamentaciones internas de los convenios colectivos de cada sector. Hay sectores en donde a partir de los 6 meses se cobra la mitad del sueldo y a partir del año se deja de percibir totalmente el salario. Hay otros sectores en donde esto está más avanzado y recién a partir del año empiezan a cobrar la mitad de su haber. Son situaciones disímiles en cada uno de los sectores, pero lo cierto es que es una problemática real en todos los trabajadores, sobre todo dado a partir de la falta de políticas del mejoramiento de las condiciones laborales en cada uno de los sectores. Nosotros desde el sindicato lo trabajamos a partir de la Comisión de Medio Ambiente de Trabajo, en donde se hacen análisis con especialistas del propio sindicato en cada uno de los sectores con respecto a las condiciones laborales, porque entendemos que el estrés laboral no se da simplemente por la acumulación de trabajo, sino que se da por el no respeto de muchas condiciones laborales que tienen que ver no solo con las condiciones edilicias y de materiales de trabajo que se dan en cada uno de los sectores, sino también con las políticas que hacen que muchas veces los trabajadores con sueldos que no llegan a poder solucionar la situación económica real de la familia porque no alcanzan para la canasta básica, sino también que se empiezan a dar situaciones de exceso laboral por la falta de personal, que es algo que es habitual sobre todo en las dependencias del Estado. Sí, de hecho, generalmente las relaciones que hemos tenido han sido conflictivas, en donde muchas veces tenés que llegar al ámbito judicial para que las ART reconozcan estas situaciones de estrés o las enfermedades psicológicas como una enfermedad laboral. Lo que sucede habitualmente es que las enfermedades psicológicas o de índole psiquiátrica no son reconocidas o intentan buscarle algún vericueto desde las ART para no generar una cobertura y que no pasen como una enfermedad laboral. Lo cierto es que en la mayoría de los casos son enfermedades laborales que responden a situaciones laborales y es por tanto que sea una lucha no solo gremial sino también judicial con respecto a ese reconocimiento. Y por supuesto generalmente se da en esta época del año, a finales de año, cuando los trabajadores ya tienen la carga de los 11 meses restantes, ¿sí?, de esa sobrecarga laboral que es constante. Y donde por los escasos regímenes de licencia por vacaciones que existen no alcanza el trabajador a poder recuperarse de esa sobrecarga que tiene durante todo el año, muchas veces incluso que se ven cercenados esos derechos por vacaciones por cuestiones de funcionalidad, ante todo sobre organismos que intentan mantener sus puertas abiertas durante todo el año, lo que genera una sobrecarga mayor. Entonces sí, es habitual que en los últimos meses del año se dé una sobrecarga y esto está digamos, comprobado claramente en las estadísticas de la gran cantidad de licencias psicológicas que hay en toda la planta del Estado, principalmente Río Negro, pero se da en todo el país y que se agudizan o suben esos números en las últimas épocas del año.